Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, que Dios le bendiga grandemente. Sean todos bienvenidos, mis amigos, y todos los que nos alcanzan a mirar por medio de este programa Jesucristo para el Mundo por Facebook en vivo. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuestro Dios lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche poder compartir hacia su vida, hacia su corazón, esos mensajes que han sido de edificación para nuestra vida, han sido de restauración, han sido de consolación. Y damos muchas gracias a nuestro Señor Jesucristo porque nos permite poder transmitirle hacia sus hogares esos mensajes que transforman la vida y el corazón de la gente. Así que bueno, comenzamos dando gracias a Dios y agradeciendo a todos mis amigos que se están conectando en esta noche en nuestro programa. Agradecidos con Dios por mis amigos y mis hermanos de Sudamérica, que en Paraguay, en General Resquín, la radio que se está allá proyectando esos mensajes por la radio La Paz, allí en General Resquín, pues nos da mucho gusto que nuestros videos, que nuestros audios lleguen hacia sus hogares. Y esto para nosotros es un gran privilegio, que la palabra de Dios trascienda las fronteras. Todos mis amigos de Paraguay, mis amigos de Argentina, mis amigos de Bolivia, tenemos amigos en Bolivia, en El Salvador, gracias a Dios, por mis amigos de Guatemala también, que Dios les bendiga grandemente. Mandamos un saludo muy especial allí para Paraguay, a nuestro amigo Walter Mayfeld de Jesús Responde. Jesús Responde es un ministerio muy precioso allí en Paraguay y damos gracias a Dios por todos esos hermanos que están sirviéndole allí al Señor, llevando el evangelio de nuestro Dios y la ayuda humanitaria hacia aquellas personas que tienen gran necesidad. Bueno, a mis amigos de Canadá, de Estados Unidos y de aquí todo México, Casas Grandes, ahí en Chihuahua, un saludo grande. Ciudad Cuauhtémoc, un saludo grande. A mis amigos y mis hermanos de Simenol, a nuestro hermano Isaac Hiver también, un saludo muy grande y un abrazo grande. Y todos mis amigos de las otras naciones que hemos alcanzado a llegar hasta Vietnam, gracias a Dios, que hasta por allá nos están mirando nuestros amigos en Vietnam. Ahí en Kabul también, en Afganistán, gracias a Dios por ellos. Italia, gracias a Dios por ellos. Y donde alcanzan a llegar esos audios y esos videos. Bueno, hermanos, amigos, muchas gracias por estar conectados en esta noche, en este programa Jesucristo para el Mundo. Comenzamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Allí en Efesios capítulo 6, versículo 11 al 12, dice la palabra de Dios: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, el tema de hoy es la influencia que los demonios están haciendo hacia la gente, o la influencia de demonios hacia las personas. ¿Por qué estamos hablando hoy este tema tan importante? Porque la lucha no es contra sangre y carne, dice la palabra de Dios. Nuestra lucha es espiritual. Estamos viviendo, amigos, hermanos en Jesucristo, tiempos realmente que la Biblia los está caracterizando como días malos, como tiempos peligrosos. Literalmente así habla la palabra de Dios. Días malos y tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que tenemos un enemigo llamado diablo, no un enemigo llamado suegra, llamado esposo, llamado esposa, llamado primos, llamado gobiernos. No. Tenemos un enemigo que se llama Satanás, el diablo, que es una entidad demoníaca y que este demonio quiere hacer daño al mundo entero. Quiere enceguecerlos en su vista espiritual, quiere ensordecerlos en sus oídos espiritual y quiere enmudecerlos en su boca espiritual. En pocas palabras,
tenemos un enemigo que nos acecha día con día y quiere hacernos daño. Entonces, esta es una guerra espiritual. Antes, nosotros entrenábamos el taekwondo y aquí nuestro amigo, nuestro hermano Carlos Quiñones Holguín es testigo de que entrenábamos mucho el taekwondo y era una lucha y era una preparación para que nosotros pudiéramos ir a ciertos torneos en otros estados o a veces a nivel regional. Una vez estuvimos en Aguascalientes, donde fue un torneo nacional que nos fue muy bien ahí. Realmente nosotros tuvimos un buen maestro, el maestro Carlos Quiñones Holguín, que él nos entrenaba hasta 3 meses con anticipación para poder ir a combatir, a participar en las formas y participar en el combate. Y teníamos que prepararnos con mucho tiempo de anticipación. ¿Para qué? Para que lleváramos una buena fuerza, que llevemos fuerza, acondicionamiento físico, resistencia, técnica y coraje para poder ganar un torneo. Y bueno, todo esto, en el caso mío, lo practiqué por 7 años. Y en esos 7 años, exámenes para ir subiendo de grado de cinta hasta que logramos la cinta negra y logramos el segundo dan. Bueno, ¿por qué les estoy predicando o dándole poquito testimonio de esto? Porque ahora en la guerra espiritual es exactamente lo mismo. Así es, no nos podemos enfrentar ante el enemigo así nada más indefensos, sin ejercitarnos. Ahora que conocemos las estrategias y las trampas y la manera en que el enemigo viene a atacar a la gente, ahora nosotros a través de la palabra de Dios combatimos esas fuerzas, entidades demoníacas que están acechándonos día con día. Escuche esto, por favor. Los cristianos no levantamos pancartas, ni hacemos mítines, ni nos manifestamos públicamente para protestar sobre la violencia, sobre el asesinato, sobre el secuestro, sobre la violación, sobre la corrupción, etc. No, amigos, no, hermanos. Los verdaderos cristianos nunca nos levantamos en contra del gobierno, nunca nos levantamos en contra de nadie. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es con el hombre, no es con el gobierno, no es con las personas. Nuestra lucha es contra estas entidades demoníacas y potestades demoníacas. O sea, nuestra lucha es espiritual, no es física. Nuestra lucha es con entidades que viven en la 4ª dimensión, en el ámbito espiritual. Y estas entidades demoníacas están operando esos demonios y se caracterizan como seres inteligentes. Los demonios son seres inteligentes. La palabra demonio significa seres inteligentes. Y están atacándonos. Y muchos de nosotros no nos percatamos que son ataques demoníacos de Satanás. Muchas veces no lo sabemos. Por eso, los verdaderos cristianos no nos juntamos 100, 200 o 300 a ir a estar manifestándonos con pancartas. Nosotros no, amigos. Porque nosotros sabemos que la lucha que nosotros tenemos no es contra la carne, no es contra la sangre. Nosotros sabemos que los demonios están influenciando a los gobiernos, influenciando a las personas. ¿Para qué? Para que acaben destruyéndose, para que acaben participando de las maldiciones, de la corrupción, de la violencia, de que haya más pobreza, etc. Por eso nosotros lo que hacemos es orar. Si algo se caracteriza por el pueblo santo de Dios, no es que nos agarremos a golpes o nos agarremos con la lengua y la boca maldiciendo autoridades. No, un verdadero hijo de Dios bendice nuestras autoridades. Ora por nuestras autoridades. ¿Para qué? Para que Dios sea el que está tomando el control de nuestros gobiernos. Alguien ha de decir, pero son unos corruptos. Bueno, son unos corruptos. Yo no digo que no, a lo mejor sí hay unos que se corrompen y lo hemos visto, pero ¿quién está detrás de la corrupción? Si no son los demonios. Entonces, si nosotros luchamos espiritualmente, ayunamos,
oramos, suplicamos a Dios y empezamos a reprender esas entidades demoníacas que están influenciando a las personas, entonces nuestro país va a cambiar poderosamente. Hace unos 5 o 6 años que aquí en Nuevo Ideal estaba la violencia, todo lo que daba, horrible estaba, la gente no quería salir, estaba con miedo. Nos unimos los pastores de Nuevo Ideal, nos unimos, oramos, reprendimos, ayunamos y le pedimos al Señor Jesucristo que bendijera nuestro municipio de Nuevo Ideal y nuestro estado de Durango. Así oramos por meses y de repente se fue quitando la violencia, el secuestro, el asesinato, se fue quitando y ahora vivimos mejor. ¿Por qué? Porque nos pusimos en la brecha, los pastores orando, pidiéndole al Señor que trajera paz sobre nuestro pueblo, que trajera tranquilidad, que tomara el control y que esos demonios que estaban gobernando aquí en ese territorio los echamos fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Peleamos contra esas entidades demoníacas y nosotros tuvimos la victoria. ¿Por qué? Porque no somos nosotros los que peleamos, sino el Señor que está con nosotros es el que se enfrenta y gana las batallas para que nosotros poseamos lo que el Señor nos ha dado para conquistar. Amén, gloria a Dios. Está interesante este tema, pero ahí en 2 Corintios 2:11 dice la palabra de Dios, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Fíjese, el apóstol Pablo era un guerrero de Dios en la área espiritual. El apóstol Pablo sabía cómo enfrentarse ante los demonios. Una vez, en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 16, una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, siempre que miraba a Pablo, a Silas y a los demás discípulos de Cristo, ella decía, estos son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el camino de salvación. Y al otro día que los miraba, otra vez a grande voz en la calle decía, esos son siervos del Dios Altísimo que anuncian el camino de salvación. Y esto desesperó a Pablo por muchos días. O sea, era cierto lo que estaba hablando esta mujer, era cierto. Pero ella no lo hacía para que la gente los respetara y escuchara la predicación que traía el apóstol Pablo. No lo hacía por eso. Lo hacía para exponerlos porque había mucha persecución y para que los agarraran y los mataran. Y ahí en Hechos 16:16 dice que Pablo se desesperó, le colmó ya la paciencia y le dijo, espíritu de adivinación, te mando que salgas de ella ahora. Y en ese momento salió el espíritu de adivinación y esta mujer ya no podía adivinar porque daba gran ganancia a sus amos. Entonces Pablo nos enseñó de la guerra espiritual. Efesios 6, del 11 al 12, que acabamos de leer, todo el libro de Efesios fue escrito por el apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña a cada uno de nosotros cómo enfrentarnos ante esas entidades demoníacas. Entonces dice que Satanás siempre va a tratar de ganar ventaja sobre nosotros. 2 Corintios 2:11. Y él arma sus maquinaciones, él arma sus trampas. El diablo arma sus estrategias y de esta manera las cárceles y los penales y los cerezos están llenos de personas que han cometido un homicidio, un suicidio, que han andado en malos caminos, han cometido un delito. Por eso están llenos los cerezos, las cárceles y los penales. ¡Qué tremendo! Pero nosotros que conocemos cómo podemos enfrentar al diablo, a sus entidades demoníacas, que son toda la jerarquía angelical de demonios, nosotros que sabemos, nosotros luchamos, reprendemos, ayunamos y en el nombre de Jesucristo tomamos territorios para Cristo y echamos fuera a esas entidades demoníacas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el poder de su sangre. Amén. Entonces, cuando nosotros oramos, cuando nosotros ayunamos, cuando estamos en esta guerra espiritual, déjeme le digo algo poderoso. Los penales,
las cárceles, los cerezos van a disminuir. Es por eso que sería tan bonito y tan interesante que los gobiernos, los presidentes de los municipios, los gobernadores de los estados, el presidente de la república, diera una oportunidad para que los pastores cristianos y todos los ministros cristianos que llevamos el evangelio y que conocemos esta guerra espiritual, que el gobierno nos diera una oportunidad de entrar a las escuelas, porque a las cárceles sí podemos entrar, a los centros psiquiátricos también podemos entrar y a muchas estancias podemos entrar, pero a las escuelas no nos dan tanta la libertad de entrar. Si nos dieran la oportunidad de entrar a las escuelas, a los colegios, a las secundarias, a las universidades, que nos dieran la oportunidad, nosotros pudiéramos dar una conferencia sobre guerra espiritual, sobre liberación, en la cancha o en el domo o en el salón o en el lugar donde estemos ahí dando esa conferencia, oraríamos por todos los jóvenes, oraríamos, quebrantaríamos todo tipo de maldición que los estuviera atando al pecado, a la violencia, a las adicciones, a la droga, al alcohol y todo lo que el diablo quiera hacer contra ellos. Si el gobierno nos diera la oportunidad de entrar a las escuelas, yo les aseguro 100% con todo mi corazón que de estas escuelas saldrían el 99% de todos los jóvenes liberados, con ganas de tener una carrera sana, con ganas de servir a la sociedad, con ganas de amar a las personas. No habría tanta corrupción, no habría tantos problemas si nuestro gobierno nos diera la oportunidad de hacer esta guerra espiritual, esta liberación en las escuelas del gobierno. Y no hablaríamos de una religión, no, de eso no hablamos para nada. Hablaríamos del amor de Jesucristo, del poder de Dios y de la libertad que Cristo puede dar a las personas. Escuche bien, habría jovencitas, menos jóvenes que se salieran embarazadas, porque hoy en día de secundaria ya están saliendo embarazadas jovencitas de 14 años. Fíjese nada más que tremendo. Entonces, todos esos valores morales, toda esa liberación, todo este evento que pudiéramos hacer en las escuelas, cambiaría, esto ayudaría al gobierno. Es más, la policía tendría menos trabajo. Así es. Todos los oficiales en el rango que están, como federales de caminos, como policías estatales y todos los policías que los bendecimos en el nombre de Jesús y nos sujetamos a ellos porque ellos son la autoridad puesta por Dios, ellos tendrían menos trabajo. Es posible que a lo mejor se tendrían que despedir ciertas personas de policías y meterlas a otro trabajo en el mismo gobierno, porque habría menos violencia, habría menos corrupción y habría menos problemas. Entonces, por eso les digo, la guerra es espiritual, espiritual. Gloria a Dios. Entonces, si conocemos las estrategias del diablo, nosotros tenemos unas estrategias mejores, que es con la palabra de Dios, donde fomentamos los principios, los valores, donde fomentamos la palabra de Dios que sana, que salva y que restaura, que perdona y que transforma la vida de una persona. Así es. Centros de rehabilitación de alcohólicos, drogadictos anónimos, dragones anónimos, neuróticos anónimos. Y ya hay muchas organizaciones para todo anónimos. Todos ellos no tendrían esa gente ahí sufriendo, porque el Señor haría una liberación. El Señor trataría no con las ramas, no con el estrés, no solamente con la depresión, no solamente con la ansiedad, con el temor, con la amargura, con el vicio, con ese otro vicio. El Señor Jesucristo desarraigaría desde raíz el problema que tiene el ser humano. Y el problema que tiene el ser humano, queridos amigos, queridos hermanos en Jesucristo, es espiritual, más que emocional y psicológico. Su problema es espiritual. Cuando se arregla su problema espiritual, se arregla todo.
Y eso solamente lo puede hacer nuestro Señor Jesucristo. No una religión, sino nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra de Dios en San Juan 8:32, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Viera cómo uno es feliz sin beber alcohol, sin probar drogas. Uno es feliz sin ninguna adicción. Uno es feliz, contento, sano, motivado, feliz con Dios. Trata uno bien a su familia, a su esposa, a sus hijos. Tiene uno ganas de vivir, tiene uno ganas de amar al prójimo, amar a sus enemigos, ayudar a la gente necesitada. Uno tiene esas ganas, ¿por qué? Porque corre por nuestra sangre el Espíritu de Dios, su presencia, su poder. Corre, recorre nuestro cuerpo, cambia nuestra mente, cambia nuestro corazón. Tenemos una nueva expectativa de lo que es realmente la vida. Amén. Todo nuestro mundo cambiaría. El problema está en nosotros, no está en Dios. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero si nosotros le damos entrada o derecho legal a los demonios en nuestra vida, por eso sufrimos, amigos. Entonces nuestro problema es espiritual. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Póngame un comentario ahí. Diga amén si usted está de acuerdo con esta predicación. Vemos pues que el secreto está en atacar espiritualmente estas entidades demoníacas que están influenciando a las personas para que el mal se esté extendiendo cada día y para que haya un cambio realmente en una ciudad. Para que haya un cambio en una persona se necesita hacer un acto profético. Y escuche, esto es bien importante. Se necesita juntar todas las iglesias cristianas, todos los ministros de la palabra de Dios. Se necesitan juntar, se necesitan orar, hacer un recorrido por todo el pueblo, reprender esas entidades demoníacas que están rigiendo en ese pueblo, en esa ciudad o en esa nación. Ungir ese pueblo y dedicarlo para nuestro Dios. Porque todo lo que dediquemos para nuestro Dios, el diablo lo va a respetar. Amén, gloria a Dios. La palabra de Dios dice en 2 Corintios, el capítulo 4, versículo 3. Fíjese lo que dice ahí. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Escucha el versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo, que es el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es por eso que la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios, nos dice que el Dios de este siglo, o sea, Satanás, el demonio, Satanás, se está cegando el entendimiento de los incrédulos. O sea, Satanás trata de cegar para que uno no entienda, para que esta predicación que usted esté escuchando, usted empiece a razonar y diga, no, eso no es cierto, seguramente eso, el diablo ni existe, o sea, para que usted no reciba, para que no entienda, para que no comprenda que nuestra lucha es contra el enemigo llamado Satanás y sus entidades demoníacas, que son todos los demonios, los ángeles caídos. Todos los ángeles caídos son los demonios. Ellos quieren hacernos daño y están cegando el entendimiento para que usted no comprenda este mensaje, la palabra de Dios. Pero yo sé que en esta noche el Señor va a abrir su entendimiento. Gloria a Dios. El diablo, el Dios de este siglo, ha intentado y está logrando poder influenciar los gobiernos, a los líderes de los gobiernos, a los líderes religiosos y a las cabezas de los hogares. Una vez que los demonios estén influenciando a las cabezas principales, amigos, hermanos, todo el cuerpo estará contaminado. Por eso nuestro país México vivimos como vivimos. Nuestro país México es un país que muchos países anhelan este territorio de nosotros. Lo desean. Fíjese los americanos, fíjese los canadienses, fíjese los chinos desde China, desde 12 horas
de hasta aquí, de 12 horas de diferencia, están viniendo a nuestro país a poner sus negocios y sus fábricas. ¿Por qué? Porque nuestro país tiene los recursos para que nuestro país sea una de las potencias mundiales poderosas en todos los ámbitos. Pero ¿sabe qué está sucediendo? El diablo está influenciando las mentes de los gobiernos. El diablo está influenciando las mentes de los líderes religiosos para que no se quieran, no se amen, se aborrezcan. O sea, el diablo no quiere que haya unidad en el cuerpo de Jesucristo. Me refiero al cuerpo de Cristo. No me refiero a todas las religiones. No me refiero al ecumenismo. No, eso yo no me refiero a eso. A la Torre de Babel no me refiero. Me refiero a aquellos que conocen al Señor Jesucristo como el único Señor y Salvador. Todos nos unimos y las cosas cambiarían. Si hiciéramos eso, escuche bien, y atacáramos a los demonios, entonces los gobiernos del mundo, escuche bien, cambiarían y harían nuevas leyes. La constitución de nuestro país se tendría que borrar muchas cosas que no están bien. En nuestra constitución no están bien. Muchas cosas, muchas leyes que han avalado no están bien. Se tendrían que borrar y poner nuevas leyes. Pero ¿sabe qué? Leyes que avalen la palabra de Dios. No que la palabra de Dios se tenga en poco. No. Leyes que avalen la palabra de Dios. En pocas palabras, los gobiernos han desechado la constitución de Dios. ¿Sabe usted que cada país tiene su constitución y tiene sus leyes? Amén. Bueno, Dios tiene su constitución y tiene sus leyes. Dios ha dejado el libro sagrado. La Biblia es el libro sagrado, es el libro sobrenatural. No es un libro natural, es un libro sobrenatural que fue realmente escrito por hombres, pero inspirado por Dios, por su Espíritu Santo. Entonces la Biblia es la constitución de Dios. El hombre la ha desechado y ha hecho su propia constitución en cada nación. Por eso vemos nosotros los grandes problemas. Vemos nosotros que de acuerdo a los caminos del hombre, los gobiernos hacen su propia constitución. De acuerdo a los caminos del hombre. Por ejemplo, no hacen leyes conforme a la palabra de Dios, porque desechan los gobiernos y los diputados y los senadores desechan la Biblia, porque si ellos hacen una ley basada en la Biblia, entonces se van a echar en contra a mucha gente. Pero la Biblia no es una religión. Se van a echar en contra a muchas religiones, pero la Biblia no es una religión. La Biblia no es un libro religioso. No. La Biblia es la constitución de Dios, la palabra de Dios que nos sirve para poder vivir bien y poder estar bendecidos. Es por eso que la constitución del hombre aprueba leyes que van de acuerdo a su corazón y a sus propios caminos. Por ejemplo, el aborto. Hay países donde el aborto está avalado ya por su constitución. La marihuana. Hay países donde la marihuana es legal ya. La igualdad de género como los homosexuales y las lesbianas. Hay países donde ya los declararon a los homosexuales y a las lesbianas como gente que tienen los mismos derechos y que les tienen que respetar y que pueden adoptar niños y se puede casar hombre con hombre y mujer con mujer. Todas esas leyes, todo esto que han estado avalando va en contra de la constitución de Dios, en contra de su santa palabra. ¿Cómo creen ustedes que Dios está ahorita? Dios está molesto. Alguien dice, pero Dios es amor. Claro que es amor, es misericordia, compasivo, paciente. Dios tiene todo, amén, gloria a Dios. Pero también tiene algo que se nos ha olvidado. ¿Sabe qué es? Es justo. Dios no tiene comunión con el pecado. Ama a la persona, a su creación, pero no ama lo que su creación está haciendo, el pecado. Por eso, han avalado muchas leyes en la Cámara de Senadores y Diputados
pero conforme a su constitución. A su constitución. Cuando la palabra de Dios nos dice, escuche bien, porque ya voy a terminar, en Deuteronomios capítulo 28, desde el verso 15, nos está hablando las consecuencias de la desobediencia. Y dice el Señor, acontecerá que si no oyeres esos mandamientos que yo te prescribo hoy para cumplirlos, que vendrán sobre ti todas esas maldiciones y te alcanzarán. Y si supiera cuántas maldiciones son, léalo en Deuteronomios 28, 15. Híjole, cienes y cienes de maldiciones ahí. Y maldito en el campo, y maldito en la ciudad, y maldito el fruto de tu vientre, y maldito esto, y Dios te va a provocar ceguera y locura, y es algo horrible, porque el mundo no quiere vivir conforme a la constitución de Dios. Pero Deuteronomios 28, del 1 al 14, habla de las bendiciones de la obediencia. Y en su constitución Dios dice, pero si haces estas cosas, acontecerá que si escuchas la voz de Jehová tu Dios para cumplir su mandamiento, sus decretos, sus preceptos, sus estatutos, que vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Entonces tenemos nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dice Dios, escoge la vida, escoge la bendición para que vivas tú y toda tu descendencia. Gloria a Dios. Es interesante todo este tema. El problema es que el hombre, queridos hermanos, amigos, quiere vivir de acuerdo a su constitución y no quiere vivir de acuerdo a la constitución de Dios, porque Dios aborrece el pecado. El hombre ama y se deleita con el pecado. La mejor manera de gobernar un país es con la constitución de Dios. ¿Sabe quién gobernó un país con la constitución de Dios? Un rey en la Biblia llamado el rey Asa. Y voy a terminar con ese versículo de Primera de Reyes. Por ahí, vaya en su Biblia, si tiene usted ahí su Biblia, vaya a Primera de Reyes, el capítulo 15. Escuche bien, el rey Asa. Voy a leerlo desde el versículo 9. Dice, en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Y reinó Asa, escuche bien, 41 años en Jerusalén. Ahorita los gobiernos solamente 6 años. Él gobernó 40, Dios lo puso y lo honró por 41 años gobernando a Jerusalén. Dice, y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maca, hija de Abisalom. Dice, Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Esta palabra es la que nuestros gobiernos deberían conocer, que Asa hizo lo recto delante de Dios. O sea, Asa hizo la corrupción a un lado, Asa hizo la violencia a un lado, Asa hizo todo lo malo que el gobierno hace o que el gobierno no puede controlar, lo hizo a un lado. Y luego dice, porque quitó del país a los sodomitas. O sea, Asa no permitió la igualdad de género. O sea, que tú te cases hombre con hombre y mujer con mujer. Asa no lo permitió porque él sabía que Dios aborrecía el homosexualismo. Dios aborrecía el sodomismo. Asa quitó, dice ahí, a los sodomitas y quitó los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de Aserá. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, los lugares no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Entonces metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó, oro, plata y alhajas. Eso es muy interesante, amigos. Voy a concluir con esto. 2 pecados muy grandes, por lo cual en un país hay pobreza, desgracia, ruina, violencia, corrupción, asesinato, degeneración sexual, oscuridad espiritual, etc. Por 2 pecados, todas estas maldiciones están operando. Ahí le va cuáles son los 2 pecados: la idolatría y el homosexualismo, incluyendo la hechicería. 3 pecados, pero 2 más importantes:
la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Cuando tú no le pides solamente a Dios por medio de su Santo Hijo Jesucristo. Cuando tú le pides a Dios por medio de alguien más que no Jesucristo. O cuando tú adoras un ídolo donde tú le rindes culto a un ídolo, sea quien sea. Si tú le rindes culto a un ídolo, a una imagen de fundición, de cartón, de papel, tú le rindes culto, eso es un pecado por lo cual viene desgracia, violencia, corrupción, asesinato, pobreza, degeneración sexual, oscuridad espiritual, etcétera. Por causa de la idolatría. Por eso dice Dios que nos convirtamos de los ídolos mudos al Dios vivo. Porque tú le pides a un ídolo y no te oye, no te ve ni se mueve. Tiene que ser cargado por hombres. Ese ídolo es una abominación para Dios. El otro pecado es el homosexualismo. Cuando un gobierno avala la ley de los homosexuales, nuestro país está bajo maldición y bajo un juicio de Dios. Y aparte la hechicería. Entonces, todo esto lo está fomentando y lo está influenciando Satanás y sus demonios hacia los gobiernos, hacia las familias, hacia todas las personas. Por eso dijo el apóstol Pablo, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, jueces espirituales de maldad de las tinieblas. Entonces necesitamos empezar a luchar espiritualmente para que nuestro país cambie. Queremos que nuestro país cambie. No necesitamos nosotros estar levantando pancartas y haciendo mítines. Un mitin. No tenemos que hacer eso. Lo que tenemos que hacer es guerra espiritual. Orar, ayunar, reprender todos esos demonios que influencian a los gobiernos y a las familias. Tenemos que orar y ayunar. Cuando nos unimos a hacer eso, la vida de un país es transformada. Hay bendición económica, hay bendición espiritual, hay bendición de salud, hay bendición de familias, menos divorcios, menos problemas con los hijos. Todo va a marchar, todo se va a mejorar. Pero ¿cuándo hacemos esta guerra espiritual? Amén. Gloria a Dios. Gracias por escuchar. Tengo 37 minutos que tengo mi reloj a un lado. Y yo, gracias a Dios, porque el Señor nos ha permitido poder compartir eso poquito de lo que es la influencia de los demonios hacia las personas. Pero pónganme sus comentarios. Por ahí tengo unos comentarios y quiero orar por ustedes. Yo sé que también tienen necesidades, pero ¿sabe qué? Hay aún enfermedades de que usted ora por sanidad y no sanan. ¿Por qué? Porque tiene que orar por liberación. Hay enfermedades tipo demoníacas, que si usted no reprende a los demonios, esos espíritus de enfermedad van a seguir allí, en su pierna, en su cabeza, en su cadera, en sus huesos, su sangre, en un órgano, en su cabeza, van a seguir ahí. Tenemos que quebrantar las maldiciones que ligan a esos demonios a estar enfermándole. Y hoy vamos a orar por eso. Vicky Arroyo Jiménez dice, bendiciones pastor, la verdad nos hará libres, en la obediencia está la bendición. Saludos. Amén, muy buen comentario, Dios le bendiga hermana. Arturo Sandoval nos está mirando, un saludo grande para usted y para su familia, Dios le bendiga grandemente. Abraham Junter, Dios le bendiga mi querido hermano, ahí donde está usted, y bendiga a su familia. Vicky Arroyo Jiménez, Benigno Villalba, un saludo hermano, Dios le bendiga grandemente y lo llene de bendiciones ahí con su familia. Gloria a Dios. Raquel Hernández, amén. Belén Quiñones Valles, amén. Dios les bendiga hermanas. Tomás Ocón, un saludo, gracias, que Dios le bendiga. Mi hermano Armando Batres, Dios le bendiga grandemente, un saludo, cuídese mucho y lea más la Biblia, póngase a orar y espere que el Señor va a bendecirlo de una manera poderosa. Dora Salazar, Dios la bendiga también grandemente, a su esposo, a su hija, a su papá, a sus hermanos, a toda su familia, a sus negocios, más su vida espiritual. Dios la bendiga grandemente. Gracias por escuchar este mensaje. Joel Corrujedo Rodríguez, Dios le bendiga, hermano pastor, un saludo. Señor lo bendiga grandemente en su ministerio y con toda su congregación y su familia. Sandra Escobar, un saludo también para usted, que Dios le bendiga grandemente y gracias por estarnos mirando. Tenemos ahí también Carlos Quiñones Holguín, muy cierto, dice, el pastor se preparaba intensamente, el pastor desató
el pastor destacó en todos los torneos que participaba en el país. Gracias, Dios le bendiga, profe, Dios le bendiga grandemente. Pensé que hablaba de alguien más, pero está hablando por ahí de mí. Dios le bendiga. Gracias a Dios por esas victorias que nos dio el Señor en toda esa disciplina del taekwondo. Bueno, Guillermo Roy Morales, el juez que sentenció al Chapo, es un demonio, ensilenciado con la balanza falsa de la justicia. Bueno, es su comentario. Dios le bendiga. Gracias por estarnos mirando. Y sabemos que el enemigo está influenciando jueces y muchas personas. Omar Alday, Dios le bendiga. Téngalo por seguro que hoy vamos a orar por su hija en el nombre de Jesús. Janet Nevares, Dios le bendiga por estarnos viendo. Un saludo grande también. Brenda Martínez, Dios le bendiga, hermana. Oscar Jaques, que Dios le bendiga. Lady Olguín, Lady, Dios le bendiga. Gracias. Sean y Rosa Ceniceros, que Dios les bendiga hasta allá, hasta Texas. Gaby Medrano, Dios le bendiga. Y todos mis amigos y mis hermanos en Jesucristo que nos alcanzan a ver hasta el lugar donde están. Bueno, muchas gracias. Vamos a orar. ¿Qué le parece si oramos? Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, en esta noche estamos contentos, muy agradecidos contigo, mi Dios, por esta predicación. Y pedimos, Señor, que nos sigas ciñendo de poder, que prepare nuestras manos para la guerra y nuestros dedos, Señor. Que, Padre, nos empoderes con tu Espíritu Santo, con la armadura de Dios, y tus ángeles vayan con nosotros como varones poderosos a defender a tus hijos en la lucha espiritual. Padre, yo te pido por nuestro gobierno de la República Mexicana y te pido por el gobierno de todas las naciones, Señor, que tú tengas misericordia para que nuestros gobiernos empiecen a conocer tu palabra, empiecen a conocer y tengan la dirección de tu Espíritu para gobernar con justicia, con equidad, con verdad y con amor hacia el pueblo, Padre amado. Bendice, Señor, a nuestro gobierno de aquí del estado de Durango, Señor, mi Dios. Ayúdalo. A todos los alcaldes, a todos los presidentes municipales, bendícelos, Padre. Ten misericordia de ellos. Ayúdalos que tomen buenas decisiones. Reprendemos toda influencia del diablo y toda obra demoníaca que esté contaminando, influenciando a nuestros gobiernos. Los echamos fuera ahora en esta noche, en el nombre de Jesús. Los echamos fuera de su vida, en el nombre de Jesucristo. Y que nuestro Señor Jesucristo tome el control de las mentes y de las decisiones que hagan nuestros gobiernos. Padre amado, te pido que liberes a toda la familia, Señor. Libera a las cabezas del hogar, que es el hombre, y a la ayuda idónea, que es su esposa. Libera a la familia, Señor. Que no haya más influencia demoníaca en los hogares, que sean libres en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Que en esta noche, Padre, tu sangre preciosa opere en la vida de aquellos que están atados o enceguecidos, porque el enemigo los ha enceguecido. Sean libres en el nombre de Jesús. Se les quite ese velo en el nombre de Jesucristo y sean liberados y conozcan a nuestro Dios que les ama y que les está esperando con los brazos abiertos. Padre, gracias. Queremos orar por la hija de nuestro hermano Omar, Padre. Que tú la bendigas en esa operación, Señor. Que tú la hayas sacado con bien, Padre amado. Que en el nombre de Jesús todo sea benigno, que no haya nada maligno. Que toda esa operación, esa cirugía y todo lo que le han hecho, Señor, que todo salga bien en el nombre del Señor Jesucristo. Ayúdala, Padre amado, bendícela, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, aquellos que están enfermos, Padre, y tú conoces su necesidad, ten misericordia de ellos. Hoy oramos con fe, creyéndote a ti, sabiendo que tú, Señor, no avergüenzas a nadie, mi Dios, porque tú estás al tanto de aquellos que tienen un corazón sincero, una fe en Dios, para recibir los milagros preciosos tuyos. Señor, gracias en esta noche. Yo sé que estamos iniciando esta semana, en este lunes, y estoy tan agradecido porque yo sé que tú vas a bendecir nuestro pueblo y nuestros gobiernos y todas las familias, Señor. Hoy oramos y declaramos a Nuevo Ideal Durango, México, y declaramos a Durango, México, y declaramos a nuestra nación, México, y declaramos a todas las naciones, a esos 200 países
o más de 200 países a nivel mundial, los declaramos libres en el nombre de Jesucristo de toda influencia demoníaca. Que en el nombre de Jesucristo se debiliten todos los demonios. Los atacamos con el poder del Espíritu Santo, con el poder de la sangre de Cristo y con el poder de la palabra de Dios, ahora en el nombre de Jesucristo. Que en la esfera espiritual se debiliten todas las entidades demoníacas y estén atadas, inmovilizadas en el nombre del Señor Jesucristo. Que tu palabra, mi Dios, trascienda los países, las fronteras y llegue al corazón de aquellos, Señor, que aún no te han conocido como su Señor y Salvador. Ten misericordia, mi Dios, es tu amor derramado en la cruz del Calvario para perdonar, para liberar, para sanar y para restaurar las vidas de todos los seres humanos. Señor, gracias por este planeta, gracias por este mundo, Señor, gracias. Ayúdanos a cuidarlo y a vivir bien, Padre, conforme a tu constitución, a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Bien, mis queridos hermanos, amigos que nos han mirado hoy, pues estamos tan agradecidos con nuestro Dios y queremos invitarlos el próximo miércoles a las 9 de la noche. Aquí los esperamos en este programa Jesucristo para el Mundo. Así que gracias por eso. Si tiene una necesidad de oración, por favor escríbame. Si tiene un comentario, dígamelo por favor. Eso enriquece el culto. Ese es un culto, es una predicación, una pequeña conferencia, unos consejos de Dios, de su palabra, para que su vida cambie. Muchas gracias. Yo soy el pastor Arcadio Batres. Me siento privilegiado de poder compartirle la palabra de nuestro Dios. Que Dios le bendiga y lo espero el próximo miércoles a las 9 de la noche. Un saludo como siempre y un abrazo con todo mi corazón. Ese programa Jesucristo para el Mundo le da las gracias por estar atento a la palabra. Que Dios le bendiga, que descanse en la presencia de Dios, con la paz de Dios. Dios le bendiga.